Buenos días chicos, vamos a dar inicio a la clase de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a continuar con la actividad del libro de la página número 121. Entonces, por favor, busquen sus libros y cuando los tengan en la mano me avisen. Libro con lápiz. ¿Listo, Creo que chicos? era la 128, ¿cierto? 121. Ok. Bueno chicos, en la clase pasada ya identificamos las capas de la atmósfera y qué componentes se ubican en ellas. También vimos en la pregunta número 2 por qué es importante la atmósfera y cómo ha permitido la vida en la Tierra. Y ahora vamos con la tercera. Dice, analiza la siguiente información y responde las preguntas. Voy a empezar a leer. El hielo antártico se formó por las sucesivas nevazones sobre este continente durante cientos de miles de años. ¿Sí? Nevó durante muchísimos millones de años. Contiene burbujas de aire atrapado hace milenios y que, al ser analizadas, aportan información sobre su composición. Se descubrió que la contaminación de dióxido de carbono en la atmósfera era hace 200 años de 280 partes por millón, mientras que la actual concentración de este gas es de 380 partes por millón, la medición más alta registrada en la historia reciente. Es decir, que en estos 200 años aumentó 100, ¿sí? Entonces vamos a responder estas dos preguntas. ¿A qué se debe que la concentración actual de dióxido de carbono sea más alta que hace 200 años? Y la segunda pregunta es, ¿por qué el análisis de hielo antártico es una evidencia de que nuestro planeta cambia? ¿Ok? Entonces, les voy a dar unos minutos para que analicen la información, si necesitan volver a leer el párrafo y puedan contestar. Son las 11:06 de la mañana, les voy a dar 10 minutos, 5 para cada pregunta. Entonces, a las 11:16 ya deberían terminar, ¿ok? Si tienen alguna duda, me preguntan. Profe, ¿en qué página es? Perdón, no la escuché bien. 121, Mateo, por favor. Llevo 7 minutos en clase y como hasta ahorita me vuelve a preguntar.
Profe, una pregunta. ¿De la ESO puede retroceder a ver lo que era la atmósfera para ver si encuentra también algo? En lo que era la atmósfera, ¿no, mi amor? Este es un artículo que estamos viendo aparte, nunca lo vi en clase. Solamente ustedes tienen que analizar por qué ustedes creen que ahora la contaminación es mayor que antes y por qué es que el análisis del hielo, o sea, esta porción de hielo que la analizaron, por qué nos dice que las cifras aumentaron. Ya. Estas preguntas igual yo se las mandé en una hoja de actividad, ¿ok? Profe, variedades con B chica o B grande. Con B pequeña, Ya, con V. gracias. Nada. Acabé. Perfecto, vamos a esperar que terminen tus compañeros. Por favor, cuando terminen, digan, acabé como dijo Jorge, porque pues, yo no soy adivina. ¿Ok? Terminé, profe. Profe, ya acabé. Ya, profe, ya acabé.
Nico y Isaac, por favor, apóyense por... Sí, yo ya acabé. Yo acabé, profe. Ya, perfecto. Bueno, entonces, ¿a qué se debe que la concentración de dióxido de carbono haya aumentado? ¿Quién me puede dar la respuesta? Y yo, Jorge, no sé si esté bien, pero bueno, yo creo que es porque se calentó la capa inferior de la atmósfera. E hizo que se reteniera y que tuviera más. no, mi amor, no, eso no es. No, que el efecto invernadero ayude a que los gases se vuelvan, no salgan de la atmósfera es otra cosa, pero no tiene nada que ver el calor. Felipe, O sea, no, o sea, yo puse porque creo que dice, puse porque hace 200 años no había tanta contaminación. Por ejemplo, que antes no se utilizaba tantos carros. muy bien, ahí está la respuesta, ¿ok? Antes no había contaminación y, por ejemplo, uno de los factores más contaminantes que tenemos ahorita es el carro. Entonces el carro emana muchísimo dióxido de carbono. Samaya, ¿qué pusiste tú? Yo profe, yo puse que antes no, la gente no contaminaba tanto, o sea, no había tanta tecnología, que digamos, y como fue aumentando la tecnología, fue aumentando la contaminación. Ajá, muy bien. Nicolás, ¿qué pusiste? Nicolás. Bueno, profe, yo puse que fue que porque como antes, bueno, antes no teníamos mucha contaminación y ahora por como los medios de transporte como botes, autos, Ujú, muy bien. tractores, etcétera. Ajá, muy bien. Mateo, ¿qué pusiste? Y yo puse que la contaminación ha cambiado por las gases que emanan los autos. Muy bien, excelente. Isaac. Yo puse que, que los humanos han inventado máquinas que contaminan más que antes y más y el efecto invernadero por eso pasa eso. O sea, la contaminación más alta. Exactamente, sí. Principalmente, ¿a qué se debe la contaminación? Bueno, chicos, a la quema de restos fósiles, ¿sí? Es decir, a la quema de todos estos productos que son derivados del petróleo, ¿ok? Desde que vino el petróleo en nuestras vidas, ¿sí? Lo que son los hidrocarburos y la quema de estos son los que han aumentado pero enormemente la contaminación en el planeta, ¿ok? Entonces, Jorge, porfa, arregle la primera pregunta. Vamos con la segunda Arreglé. pregunta. ¿Por qué el análisis de hielo antártico es una evidencia de que nuestro planeta cambia? O sea, ¿por qué el hielo nos indicó a nosotros que hay más contaminación? Samaya, ¿qué pusiste? Samaya, Mande, profe. ¿cómo que mande? Ya sabe lo que le estoy preguntando. A ver, ¿por qué el análisis del hielo antártico nuestro planeta cambia? Es porque antes esos estaban muy, o sea, muy elevados, están muy grandes y eso. Y ahora con la contaminación, con el calentamiento global y eso han disminuido. O sea, tú estás diciendo que la disminución de hielo nos puede dar un indicio de que está cambiando nuestro planeta, ¿sí? Sí, Ajá, pero la pregunta no es esa, la pregunta es ¿por qué el hielo, el análisis de hielo? Recuerden que se analizó el hielo y se encontró que había más cantidad de dióxido de carbono.
La pregunta es, ¿por qué el análisis dio esta evidencia? ¿Por qué me dicen que ya terminaron la segunda pregunta si no han hecho absolutamente nada? Profe, yo la segunda no he acabado. ¿Y por qué me dice que acabó? ¿Ah? Eso no se La hace porque... primera. No, la primera no, Samar. Le dije que tiene 10 minutos para hacer las dos preguntas y esto va con todos. Tenemos 10 minutos y ustedes no han hecho absolutamente nada. Felipe, ¿pusiste algo? Sí, Ajá, dígame, por favor. yo puse que porque el hielo se derrite por el calentamiento global y los rayos ultravioleta, eso calienta el planeta y por eso se derrite. ¿Por qué le tengo que explicar tantas veces la misma pregunta? La pregunta es, ¿por qué el análisis del hielo me arrojó que había más dióxido de carbono? No estoy hablando del hielo, estoy hablando del análisis del hielo. Cuando tomaron muestras del hielo para analizarlo. ¿Cómo es que ellos se dieron cuenta que había más dióxido de carbono? O sea, profe, yo le puedo decir, pero no sé si está bien. Yo creo que había dióxido de carbono ahí congelado. Esa es la respuesta, porque evidentemente el hielo conserva moléculas de dióxido, moléculas de nitrógeno, este tipo de moléculas se quedan conservadas. Por favor, son incapaces de leer, por favor, este párrafo donde dice, analiza la siguiente información. Ahí está todo. Se hicieron análisis y se descubrieron que tiene burbujas de aire atrapado. ¿Es eso? Había esta cantidad de elementos atrapados en el hielo que tenían 200 años atrapados, y cuando ellos lo analizaron, ese hielo con el hielo que estaba en la superficie, se dieron cuenta que eran totalmente diferentes. Tienen que aprender a leer y analizar. Ustedes ya están en ¿Está bien mi respuesta? Sí, es la única que está bien. Entonces, chicos, tengo todo el año diciéndoles, lean, analicen, no pueden pasar de un año a otro sin saber analizar una información. No les puedo ayudar la respuesta, ustedes tienen que aprender a pensar. Si ustedes no saben leer y no saben interpretar una pregunta, jamás la respuesta va a estar bien. Entonces, necesitan tener comprensión lectora. Ninguno tiene comprensión lectora. La pregunta la expliqué 4 veces y sin embargo no la entendieron. Y no es porque yo no les explico bien, es que ustedes no entienden. Y lo peor, esto yo se lo mandé en una hoja de actividad. Esto ya ustedes lo hubieran realizado. Entonces me doy cuenta que ustedes hacen los deberes por hacer y solamente guardan la información los 40 minutos de la clase y después, chao. Y ese no es el objetivo de la educación. Es que ustedes aprendan y que esos conocimientos perduren. Si yo digo que tienen 10 minutos para hacer 2 preguntas y me dicen que ya acabaron, es porque ya acabaron las 2 preguntas. No es que, ay, yo entendí que la primera no es la primera. Por favor, respeto. Eso es una falta de respeto. Vamos a continuar, por favor, con la página número 125. Cuando estén en la página 125 me avisan. ¿Soy honesto? ¿No? Listo, profe. Ok. En la página 125 vamos a estar respondiendo las preguntas de lo que es el ozono. ¿Qué es el ozono? Según lo que hemos visto durante estos meses. ¿Qué es el ozono? ¿En qué nos ayuda? Alguien, por favor, me explique. Yo le puedo decir unas cosas, pero no sé si esté bien. O sea, de las cosas que usted ha dicho en el tema, el ozono se representa en O3, ¿ya? Ok. El ozono nos ayuda también a que nuestra capa nos proteja para que no nos entren los rayos ultravioleta y que se regenere. Ok. Excelente. Eso es el ozono. Es una capa
que pertenece a la atmósfera, ¿sí? Su fórmula molecular es O3 porque son 3 átomos de oxígeno y su función, su única función es protegernos de los rayos ultravioletas. Porque si entran los rayos ultravioletas, no hubiese vida aquí en la Tierra. Entonces, aquí está otro deber, otra actividad que yo les mandé para que realizaran. Por favor, necesito que recuerden, que analicen y que piensen, por favor, y me pongan, ¿cuáles son los 5 pasos de la formación de la capa de ozono? Eso nos mandaron de ver. ¿Cómo se creó la capa de ozono? ¿Ok? Recuerden que cuando se creó la atmósfera pasó por una serie de procesos y de cambios. La Tierra ni la atmósfera es como hoy la conocemos. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, vayan por favor a la página 122 y 123, que vuelven a dar la explicación de todo lo que nosotros vimos. Yo les mostré con láminas de PowerPoint con imágenes para que se les quede más la información. Entonces, por favor, solo por hoy vamos a terminar explicando los 5 pasos de cómo se creó la capa de ozono. ¿Ok? Para esto voy a dar 10 minutos. 10 minutos. Y todos deben acabar. No es que hayan puesto solamente un paso o 2 pasos. Son los 5 pasos. Si necesitan leer, página 122 y página 123.
Profe, ya leí todo, pero no puedo sacar un resumen de todo. No puedo. Son los 5 pasos. Jorge, usted ya me entregó ese deber. Sí, pero el otro ya me olvidé. La policía, la verdad, me olvidé lo que hice ahí. Y no voy a estar diciendo, no, profe, ya acabé, pero esperar que mis compañeros digan, no voy a hacer eso. Estaba leyendo, pero no pude. Estaba leyendo, pero no pudo analizar. Y usted Eso ya es. debería aprender a leer y analizar, Jorge. Y no es con Jorge, es con todos los demás. Entonces, por lo que veo, no me van a responder la pregunta, entonces voy a dictarles. Por favor, encienda sus cámaras para empezar a dictarles los 5 pasos de la norma y espero que no se les olvide. Ok, ahí está. Ok, muy bien. Solo Jorge prende la cámara. ¿Por qué los demás no? Primer punto o primer paso de la formación de la atmósfera, chicos. ¿Sí? Estaba la atmósfera primitiva. Ese es el primer paso. Existencia de una atmósfera primitiva. Existencia de una atmósfera primitiva. ¿Ok? No se pudo haber creado la capa de ozono sin primero haber una atmósfera. Entonces, primer paso, existencia de una atmósfera primitiva. El segundo paso, se origina la segunda atmósfera. Se origina la segunda atmósfera. Se origina la segunda atmósfera. Vamos con el tercer paso. El agua, ¿qué pasa con Felipe que se levanta cada rato? El agua, el dióxido de carbono. El agua, el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, hidrógeno con H, chicos, y con G, y el nitrógeno, que formaron la segunda atmósfera, se volvieron cada vez más abundantes. Se volvieron cada vez más abundantes. Vamos, perfecto, Jorge. Vamos con el cuarto paso. El oxígeno se empezó a acumular. El oxígeno se empezó a acumular. El oxígeno se empezó a acumular. Y el último y quinto paso, por la presencia de los rayos ultravioleta, las moléculas de oxígeno, ya estamos acabando,
las moléculas de oxígeno, se salió Felipe. Las moléculas de oxígeno se dividieron y se unieron para formar el ozono. ¿Ok? Vamos a repetir que tenga eso Felipe. Felipe, ¿en dónde te quedaste? Las moléculas de oxígeno. Ok, Jorge, perfecto. Las moléculas de oxígeno se dividieron. Las moléculas de oxígeno se dividieron y se unieron para formar el ozono. Recuerden que el ozono se divide porque el oxígeno, perdón, es O2, es decir, dos moléculas de oxígeno se empezaron a dividir y se unieron a otras moléculas de oxígeno para formar el ozono. Porque si se dividen dos, quedan una y una. Y si esta una se une a otras dos, quedan tres. Y si esta se une a otras dos, quedan tres. Y así fue que se formó. ¿Sí? Porque el ozono es O3. Entonces, chicos, por favor, esto que no se les olvide. No pueden olvidar cómo se crea el ozono y cómo se destruye. ¿Alguien me puede decir, en cambio, cómo se destruye una molécula de ozono? Si estamos hablando cómo... Se destruye por los gases contenidos en la atmósfera. Ajá, pero ¿cómo es esa destrucción? ¿Cómo es esa destrucción? Por el gas, o sea, por la contaminación se debilita y se rompe. Exactamente. Aprendan a Se, escuchar las preguntas. Aprendan a se escuchar las adelgaza preguntas. la capa. Se rompe la molécula. Así se destruye una molécula, así rompiéndose. Oh, como Por la usted indicó. presencia, por la presencia de estos contaminantes, estos gases que son CFC o HFC, ¿sí? Que tienen nitrógeno, tienen fósforo, tienen dióxido de carbono. Están las tres juntas y en vez de hacer esto de una y unirse a dos, son las tres y se rompen, se va una y quedan las dos y ahora son nuevamente oxígeno. Eso dijo en PowerPoint en la clase anterior, Todo esto lo que hemos visto en ya lo hemos dibujos. dicho. Todo esto, lo que yo estoy diciendo ahorita, ya lo hemos dicho. Esto es un repaso. Entonces, ¿cómo se destruyen las moléculas de ozono? Rompiéndose y volviéndose nuevamente oxígeno. Tan fácil como eso. ¿Ok? Y recuerden que esto es una reacción en cadena. Esto es una reacción en cadena. Entonces, bueno, chicos, vamos a dejar la clase por hoy hasta acá para continuar con la segunda pregunta el día martes. Por favor, atentos a la plataforma que les voy a mandar un debercito por ahí para seguir reforzando. Y recuerden que es una semana que tienen para subirlos a la plataforma. Quiero felicitar a la mayoría, están subiendo los deberes y los deberes están excelentes. Por favor, continúen así de responsables, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, que tengan un feliz día y nos vemos la próxima semana. Usted también un feliz día y suerte. Gracias, mi amor.